Durante muchos años, la prótesis fija convencional, es decir, en aquella donde se tallan los dientes pilares para reponer piezas faltantes, ocupó un lugar realmente preponderante dentro de la prótesis dental. Ahora bien, en determinados casos donde los dientes pilares son totalmente sanos, es donde aparece la prótesis adhesiva como una vía o un camino diferente que permite reponer estas piezas faltantes sin tallar o desgastar los dientes sanos. Básicamente, la prótesis adhesiva consiste en el cementado de un metal sobre la estructura del diente, que a este metal uno le hace un tratamiento de grabado o algún tipo de retención especial o micro retenciones especiales, sobre las cuales se coloca un agente cementante del tipo de una resina compuesta y se adhiere sobre la estructura del esmalte, a la cual se le realiza la técnica de grabado ácido que realizamos habitualmente en operatoria dental. Este tipo de metal adherido sobre el esmalte grabado funciona estructuralmente como una pieza íntegra. Veamos entonces algunos de los principales hitos que fueron conduciendo hacia la prótesis adhesiva que actualmente realizamos diariamente. La prótesis adhesiva directa es la primera que se realizó con vías de colocar dientes de stock o dientes recién extraídos sobre los pilares vecinos sin tallarlos, es decir, realizando la técnica de grabado ácido. Numerosos autores como Ibsen, Bonoquore, Jordan en 1978 realizaron este tipo de prótesis uniendo a los dientes vecinos sobre las superficies de esmalte grabado un diente de stock o un diente recién extraído. Este tipo de prótesis es temporaria, lógicamente. En 1973 se publicó un trabajo en el Journal of Prosthetics Dentistry de Rochet, quien propuso la utilización de estructuras metálicas perforadas, las cuales eran cementadas con una resina compuesta sobre el esmalte grabado. Como por ejemplo en este caso, vemos la falta de un incisivo central inferior, que en este caso el paciente utilizaba esta prótesis removible para sola reponer ese diente. Entonces, realizando la estructura metálica perforada para retener al composite y adherida a los dientes vecinos. Este tipo de puente se pasó a llamar puente Rochet y aquí vemos que se obtienen buenos resultados estéticos. El grabado de aleaciones metálicas se utiliza frecuentemente en la industria aeroespacial con diferentes objetivos. En 1976, Dunn y Rexbrink publicaron su primer trabajo donde mostraban una aleación de cromo-níquel donde se le realizaba un grabado electrolíticamente con el fin de utilizarlo en implantodontología. Posteriormente, Tanaka y colaboradores, Enselman, Wolf y Peck, realizaron diferentes trabajos sobre este tema, hasta que Van Thompson, Livaditis y Castillo en 1981 publicaron los primeros sistemas de prótesis adhesivas del tipo Maryland. A partir de ahí, en 1983 hasta 1989, el puente Maryland fue sufriendo algunas modificaciones en cuanto a diseños y a nuevos materiales adhesivos, hasta llegar al tipo de puente adhesivo tipo Maryland que realizamos en nuestros días. Veamos entonces los fundamentos de este tipo de puente Maryland. Uno de los primeros principios que debemos guardar es lograr que la estructura metálica tenga un eje de inserción, es decir, de colocación y quite. Para ello es conveniente realizar unos pequeños desgastes sobre las caras proximales para eliminar las convexidades proximales de los dientes que nos impedirían este fin, es decir, el eje de inserción. También se aconsejan otros desgastes como el tipo 1 en la zona de oclusión, el tipo 3 donde se realiza un pequeño escalón en la cara palatina, con el fin de asentar la estructura metálica en un lugar cierto y donde uno pueda realmente constatar que llegue hasta ese punto prefijado. Lógicamente que por proximal la estructura metálica debe extenderse hacia vestibular lo más posible para lograr una mayor adhesión. Es decir, que debe superar en muchos casos el punto de contacto
con el fin de lograr un abrazamiento del diente para obtener mayor retención. En la actualidad, este tipo de diseño se puede modificar realizando rieleras en las caras proximales para obtener mayor retención y al mismo tiempo una retención macromecánica que nos ayuda a fijar la estructura metálica de por sí sola y que el adhesivo sea solo un medio de unión del metal. En el sector posterior también es necesario un eje de inserción, es decir, que el puente pueda salir y entrar en una sola posición. Para ello también se desgastan las caras proximales y debe ser similar a lo de esta araña que para abrazarse y agarrar a las piedras tiene esas patas que se extienden en forma de 180 grados. En la actualidad los puentes son realizados con retenciones adicionales como rieleras, pins. Acá vemos, por ejemplo, en las caras proximales o las caras palatinas, las rieleras que realizamos para lograr una mayor retención macromecánica, y esto mismo lo vemos en la boca, donde en nuestro caso vemos la cara palatina, cómo se aprovechó el tubérculo de Carabelli para obtener una rielera que se extiende hacia la cara oclusal. El punto A muestra el desgaste que nosotros realizamos, el punto B es la línea original del diente y el punto C muestra cómo el metal se extiende sobre la superficie del diente. En el caso que vamos a ver ahora, es muy importante realizar un estudio preoperatorio para poder decidir y planear con suficiente anticipación todos los desgastes que son necesarios, como así también el lugar donde uno los debe realizar. Aquí vemos el caso de una paciente joven con ausencia de un segundo premolar superior, con los dientes vecinos totalmente sanos. Esa mancha en la cara mesial del molar es una zona de remineralización que no presentaba caries. Vemos que la cara oclusal está intacta, sin siquiera ningún tipo de surco o alteración. Y en boca podemos primeramente esbozar cuál va a ser el diseño que vamos a realizar para reponer esa pieza faltante. Entonces, luego de un pequeño esbozo clínico, podemos realizar la toma de impresiones y obtener entonces los modelos de estudio, donde llevaremos esto que vemos ahora del estudio previo a un articulador semiadaptable y realizaremos el estudio de la oclusión y del caso clínico que vamos a tratar. Aquí tenemos los modelos entonces donde vemos la oclusión y donde vemos los puntos que son marcados en la transferencia de los modelos clínicos a la boca, al modelo del articulador. Vemos entonces los puntos de oclusión que nos servirán como testigos para saber a dónde llegar con nuestros desgastes y a dónde llegar con el metal. Por ejemplo, vemos que en la zona mesial del primer molar superior, no hay un punto de oclusión, lo que facilita la posibilidad de realizar un desgaste para poder obtener un apoyo sobre esa cara. Es muy importante ver entonces en oclusión que no logremos con los metales o con la estructura que vamos a colar ninguna interferencia en estos puntos. Entonces aquí vemos el desgaste que vamos a realizar en la cara mesial y vemos el desgaste que vamos a realizar en la cara distal o el tercio distal del premolar. En la cara palatina vamos a realizar un pequeño desgaste eliminando la convexidad palatina, lo mismo que en la cara mesial y palatina del primer molar superior. Este desgaste debe ser ínfimo, solamente para permitir el eje de inserción de la prótesis. Vamos a aprovechar esta zona del surco palatino que se extiende por la parte mesial del tubérculo de Carabelli para realizar un apoyo con una rielera. También podemos realizar una rielera en la cara mesio-vestibular. En caso de poder realizar rieleras de este tipo, se podrá disminuir la extensión del colado hacia vestibular, ya que en muchos casos la estética lo requiere. Entonces ahora vamos a realizar los dibujos previos al desgaste en boca
que a su vez servirán para que el laboratorista, es decir, el técnico dental, al tener ya diseñado en el modelo original el tipo de desgastes que realizamos y la extensión del metal, él podrá facilitar su tarea al realizar el encerado sobre el modelo de revestimiento o el modelo de yeso piedra mejorado tipo densita, de acuerdo a la técnica que utilice. Y al mismo tiempo nosotros podemos constatar si el protesista cumplió los requisitos que nosotros previamente establecimos del metal. El metal no debe llegar hacia la encía, debe estar a por lo menos 1,5 milímetros o 2 del margen gingival. También podemos planificar en un dibujo previamente estos desgastes. Es decir, si nosotros realizamos un desgaste muy profundo, llegaremos a dentina, como en la primera línea. Por lo tanto, debe ser un desgaste superficial de nada más que 3 o 4 décimas. Los apoyos deben tener una forma convexa para que los colados puedan asentar con cierta fidelidad. Deben estar lejos de la dentina y lejos de la pulpa. Deben respetar las diferentes dimensiones o profundidades del esmalte en las diferentes zonas. Por eso es muy importante planear estos desgastes antes de llevarlos a la boca. En el sector posterior también podemos dibujar dónde extender el apoyo, sobre todo en las caras mesiales, hacia los rebordes marginales, si involucramos el reborde marginal. Respecto a la cara palatina o lingual, debemos respetar el abrazamiento llamado wrap around, es decir, que debe por lo menos llegar hasta los 180 grados para abrazar completamente a la pieza pilar y de esta manera obtener una buena retención macromecánica. Ese eje que estamos marcando es el eje que permite asegurar que el puente no va a rotar en sentido mesiodistal, y esto también puede ser complementado con la utilización de rieleras, que evitará el desplazamiento de la estructura metálica hacia la cara mesial o hacia la cara distal. La utilización de rieleras adicionales en los puntos más extremos, como en la cara distal, también es un punto importante a seguir. Estas rieleras, por ejemplo, evita el desplazamiento del puente en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. Es muy importante tener claro qué elementos vamos a utilizar para el tallado. Generalmente se utilizan piedras de diamante de diferente grano y de acuerdo a las diferentes zonas utilizaremos diferentes formas de piedra. Muchas veces es conveniente utilizar piedras no muy nuevas para que los desgastes sean mesurados. Es decir, siempre es preferible desgastar menos que más y en forma muy cuidadosa. Estas piedras en forma de redonda o de cono invertido nos sirven para realizar los apoyos sobre las caras oclusales. Y aquí vemos el avío pequeño, no es necesario muchas piedras, que utilizamos para este fin. Veamos ahora entonces qué es lo que realizamos en la primera sesión clínica. Es decir, que realizamos el tallado y la impresión. Previo control de la oclusión para certificar lo que habíamos evaluado previamente en los modelos de estudio, realizamos entonces un examen minucioso de las piezas a tratar y entonces comenzamos a realizar los desgastes con alta velocidad y refrigeración. Luego de realizar los desgastes, realizamos la toma de la impresión. En este caso decidimos tomar la preimpresión de la masilla con un polivinil siloxano por adición, como el Reprosil masilla, PUTI, previo al tallado de las rieleras y de las piezas. De esta manera permitiremos un pequeño espaciado antes de tallar y aprovechamos este tiempo para colocar el adhesivo, que es el Silfix, para que permanezca sobre la mesa de trabajo un tiempo y la adhesión hacia la masilla sea mayor. Una vez colocado el adhesivo sobre la masilla, comenzamos a realizar entonces sí los desgastes que previamente habíamos establecido. Comenzamos entonces eliminando las convexidades de acuerdo a lo que habíamos establecido y que habíamos evaluado previamente en las fotos que fueron tomadas del libro de Van Thompson y Simonsen y Livaditis,
que nos muestran las diferentes alternativas de desgastes. Aquí estamos eliminando la convexidad mesial y aprovechamos para realizar una pequeña rielera en la cara mesial y vestibular. Ahora estamos haciendo lo mismo en la cara palatina, extendiéndonos hacia la zona distal. Estos desgastes deben ser suaves, realizados con refrigeración para evitar daños hacia el órgano dentino pulpar. Con la misma piedra podemos comenzar a esbozar el desgaste en la cara palatina y podemos entonces hacer lo propio en el otro diente pilar, es decir, el premolar. Estos desgastes se deben realizar con minuciosidad y con un absoluto control de la zona que uno va desgastando. Es muy importante el lugar de terminación del área distal del colado, si es posible que no llegue a involucrar el punto de contacto. En caso que lo involucre, se debe pasar totalmente el punto de contacto para que sea solo la estructura metálica la que toque el diente vecino. No debe haber metal y diente tocando el diente vecino. El punto de contacto debe ser nítido y claro, solamente de metal o solamente de diente. Es conveniente realizar un pequeño repaso que nos servirá de pulido y de esta manera lograremos una superficie de esmalte suave y detalladamente pulida. Lógicamente, para este fin debemos trabajar con succión de alta potencia y constantemente con refrigeración. Es conveniente primero agotar el uso de una determinada fresa para luego pasar a la segunda piedra a utilizar. De esta manera se evitará pérdida de tiempo. En este caso ya utilizamos una piedra de diamante en forma redonda que nos servirá para esbozar el apoyo sobre la cara mesial y oclusal, donde va a llegar la estructura metálica. Para este fin es conveniente ir consultando el modelo que habíamos montado previamente en el articulador y de esta manera saber exactamente dónde tenemos que llegar con nuestro desgaste. La prótesis adhesiva actual debe realizarse con pequeños desgastes en forma precisa. Uno de los principales fracasos de la prótesis adhesiva es cuando no se realizan los desgastes adecuados y cuando el metal no cubre estas zonas en forma precisa, lo que produce una desadaptación en muchos casos. Al mismo tiempo es muy importante darle el espesor necesario a la estructura metálica. Por eso es que es necesario desgastar las piezas en determinadas zonas, que en definitiva será repuesto con la estructura metálica. Acá estamos haciendo las rieleras, repasando las rieleras ya previamente esbozadas, con una piedra en forma piramidal. Esta piedra es especial para utilizarla en surcos, porque permite en forma activa penetrar en los pequeños lugares donde muchas veces es difícil llegar con piedras más grandes. Aquí estamos esbozando un pequeño chanfer mínimo a 1,5 milímetros o 2 del margen gingival, que es donde el protesista hará llegar la estructura metálica. El objetivo de lograr las estructuras metálicas alejadas del margen gingival es facilitar la limpieza y la autoclisis del paciente, ya que al estar alejado del margen gingival la acumulación de placa dental será menor y al mismo tiempo se facilitará la eliminación de placa por parte del paciente. Esto mismo se repite en ambos pilares, tanto en el premolar como en el molar. Nuevamente rechequeamos los desgastes realizados para asegurarnos que estos
no ofrecen ninguna irregularidad, que no ofrecen ninguna retención, ya que previo a la toma de impresión nosotros debemos estar seguros de que los tallados fueron correctos. Mediante un explorador es posible realizar esto y rechequear. Ahí, por ejemplo, vemos rechequeando la rielera mesial del premolar y la distal, como ahora, y la lisura de la zona de la cara palatina. Previa entonces a la toma de la impresión definitiva, secamos la superficie de los dientes, mezclamos el material, que se puede llevar con jeringa en muchos casos, o con espátulas, y colocamos, en este caso, una silicona por adición del tipo del hidrosil sobre la masilla que previamente habíamos impresionado. Acá retiramos la impresión y observamos detalladamente que las zonas talladas hayan sido impresionadas correctamente, especialmente las zonas de las retenciones adicionales, como las rieleras, los apoyos, el límite gingival, y que la impresión reproduzca exactamente sin interferencias y sin alteraciones o estiramientos. De rigor se realiza la toma de la impresión antagonista con un material elástico tipo alginato. Chequeamos esta que haya sido correcta también. Y ahora es el momento de tomar las relaciones intermaxilares. Respecto a estas, podemos realizar las relaciones intermaxilares en posición céntrica. Preferimos hacer ambos sectores, izquierdo y derecho, separadamente para realizar un control de que la oclusión céntrica es correcta. Chequeamos las mordidas, las ceras de relación. Y respecto al otro sector, hacemos lo propio. En muchos casos, donde los puentes son más extensos o donde el paciente presenta alguna interferencia de oclusión o donde particularmente nos interese, es aconsejable tomar una relación con arco facial y transferirlo a un articulador semiadaptable, donde obtendremos una reproducción exacta de los movimientos de la boca del paciente. Para este fin se puede utilizar cera Beauty Pin en lámina, que se la entibia ligeramente. Y luego entonces pasamos a la segunda sesión clínica, que es la llamada prueba del metal. El protesista nos envía los modelos articulados con la estructura metálica colocada en el lugar preciso. Previo al testeo de esta prueba del metal en la boca, realizamos una observación minuciosa de todas las estructuras metálicas sobre el modelo de yeso para poder chequear con exactitud si lo que nosotros solicitamos fue reproducido en este metal. Primero en posición, luego retiramos el metal del modelo y nos cercioramos de que las rieleras, los apoyos y los bordes del metal fueron reproducidos en forma correcta. Es conveniente para este fin utilizar una pinza tipo cocodrilo para poder tomar el metal en la zona del tramo y poder manipularlo en forma más fácil. Acá estamos chequeando entonces la cara oclusal, cómo se extienden los apoyos. Estamos viendo la extensión del metal, estamos viendo la rielera en la cara palatina y demás. Acá podemos controlar el eje de inserción, si es el correcto, y podemos ver que el metal tenga una buena retención en el modelo, que debe ser reproducido en boca. Es decir, que cueste retirarlo del modelo y que cueste retirarlo de la boca. Es decir, que tiene que haber una adaptación fiel del metal a la estructura dentaria, de forma tal que lo que en primera instancia logremos es una buena retención macromecánica. Es decir, el puente, al ser colocado, debe costar colocarlo y debe
debe ofrecer dificultades al retiro. Se puede observar en la zona mesial la buena adaptación del puente, a pesar de que en este momento todavía no está calzado totalmente, porque al no realizar provisorios, los dientes ligeramente se van mesializando o distalizando hacia la zona del tramo. Luego de esperar un rato que los pilares vuelvan a su posición correcta, observamos detalladamente que la estructura metálica esté adaptada correctamente en todos los bordes del esmalte para obtener una unión fiel metal-esmalte. No podemos fiarnos totalmente o parcialmente de la importancia del adhesivo utilizado. Nos debemos fiar de que la estructura metálica tenga una buena retención y adaptación sobre la estructura del esmalte. Si en este caso la adaptación o la retención del metal no es la correcta, es mejor repetirlo y no seguir adelante, porque precipitaremos un fracaso que después muchas veces atribuimos a otras causas, como por ejemplo la adhesión. Aquí vemos la dificultad que ofrecía el retiro del puente de la estructura. Otro tema importante a tener en cuenta es el control de los espesores del metal. El espesor mínimo que tenemos que observar es el espesor de 3 décimas. Sobre todo en la zona de los bordes, este espesor, cuando se produce de 2 décimas o menos, debe descartarse, porque esta zona está muy expuesta a las fuerzas tensionales y traccionales que ofrecen la masticación. Cuando medimos los espesores debemos asegurarnos que en las zonas oclusales de apoyos y rieleras tengan por lo menos de 8 décimas a 1 milímetro, y en las zonas medias no menos de 4 décimas de estructura metálica. Esto aguantará y transmitirá hacia los pilares todas las fuerzas de la masticación. Una vez chequeados entonces los espesores, con el puente en boca, nos aseguramos de que no hay extensión de invasión de áreas de oclusión por parte del metal. Y entonces realizamos la toma del color, para el cual podemos utilizar el muestrario de la guía de Bioform, que tiene 4 sectores y definiremos el color adecuado, o bien utilizar el muestrario de Vita, de acuerdo al tipo de porcelana o al tipo de cerámica que el protecista utilizará. En muchos casos, cuando el protecista utiliza una porcelana universal, como por ejemplo la Shade Mate, es conveniente mojar el diente de stock y llevarle los colores transferidos en los 2 muestrarios, tanto el de Vita como el de Bioform. Es muy importante también mostrar a la paciente para que ella comparta con nosotros la decisión de la toma del color. Aquí vemos las zonas de oclusión que el protecista deberá desgastar antes de realizar la prueba de porcelana. Estas áreas que tienen exceso de superficie metálica deben ser desgastadas y deben darle la forma correcta. Por ejemplo, en los apoyos se debe realizar la forma del reborde marginal para reproducir, en definitiva, lo que originalmente era ese reborde marginal. En la tercera sesión clínica realizamos la prueba de la cerámica, es decir, que el protecista nos envía el puente ya casi terminado o terminado, pero sin realizar el grabado electroquímico de la superficie metálica. El puente terminado significa que él nos envía ya la porcelana con el color adecuado y glaseada o con el bizcochado. Nos envía el metal limpio, en forma correcta, y el metal pulido, para poder observar ya perfectamente cómo va a quedar el puente cuando esté terminado en la próxima sesión. Ya que una vez terminado, en lo posible se debe tratar de evitar las pruebas o testeos finales, porque la estructura metálica grabada o bien arenada no debe sufrir contaminaciones. Por lo tanto, es conveniente en esta sesión realizar todos los ajustes finales, tanto de color o forma. En este caso, pudimos extender la zona de la porcelana hacia la cara mesial del molar para evitar que se trasluzca la zona oscura
del metal sobre la cara mesiovestibular. La cuarta sesión clínica es decisiva porque es la que realizamos el cementado. Para ello podemos utilizar resinas compuestas como el Panavia, como el Conspan, como el Care Cement o el Dicor Light Activated Kit. Estas resinas compuestas ofrecen la suficiente fluidez o viscosidad para penetrar en los pequeños intersticios del metal grabado y del esmalte grabado. Previo al aislamiento del campo operatorio con goma dique, realizamos la limpieza minuciosa del esmalte con piedra pómez o algún tipo de pasta limpiadora como por ejemplo la Circate, con una brochita o una tacita de goma con brocha para eliminar todos los restos de saliva, mucina, de placa que podrían interferir en el grabado ácido. Una vez terminada la limpieza del esmalte, probamos previamente al aislamiento si pasan a través de los puntos de contacto el hilo dental para evitar la rotura de la goma. Realizamos el aislamiento en forma convencional sobre el diente más lejano al que vamos a realizar el tratamiento. En este caso pusimos un clamps en el segundo molar para que no nos interfiera en la correcta adaptación del metal. Comenzamos a realizar la técnica de grabado. En este caso utilizamos una jeringa de gel azul al 37% y realizamos la protección del primer premolar para evitar que esté expuesto al ácido. El grabado con gel se expone al esmalte durante 1 minuto y posteriormente se realiza el lavado minucioso durante 30 segundos o 40 segundos hasta eliminar todos los residuos de ácido. El lavado debe ser minucioso y muy prolijo para evitar que quede cualquier partícula o resto de ácido. Otro paso importante luego del lavado es el secado. Cuando hablamos de adhesión, hablamos de que las superficies deben estar limpias y secas. Para ello es muy importante, en primera instancia, hacer un secado general, secar la goma dique y secar el esmalte. Para este caso vamos a utilizar la resina Panavia X de la empresa Curalay. Básicamente esta resina está compuesta por un polvo que tiene un relleno de cuarzo inorgánico de partículas finas y un líquido que es un dimetacrilato con un metacrilato fosforilado. El ácido fosfórico es al 40% el que realizamos el grabado. Esta resina tiene la particularidad que tiene una unión al metal por los grupos oxígenos, ya que el grupo fosfato tiene 4 valencias que se unen a los iones metálicos y parte de los fosfatos, por intermedio de los puentes de oxígeno, se unen al óxido del metal. En la zona del esmalte, la resina se une a los iones de calcio y fosfatos del esmalte, por intermedio de los grupos oxidrilos del monómero fosforilado. Como vemos, la viscosidad que se obtiene luego de mezclar el líquido con el polvo es la apropiada o adecuada para este fin. Es muy importante, previo a la instalación del puente con el cemento Panavia o el cemento que utilicemos, colocar algún tipo de elemento de limpieza de excesos, como en este caso colocamos hilo dental que atraviesa el punto de contacto por debajo del tramo. Esto facilitará la remoción de los excesos que puedan quedar en esa zona. Llevamos entonces a la boca con este monómero multifuncional que se llama Panavia X, se llama X porque es opaco, con los hilos dentales que habíamos colocado previamente, eliminamos los excesos y aprovechamos con algún otro instrumento cortante eliminar los excesos mayores para evitar que estos polimericen en un lugar inapropiado. Todo exceso que pueda quedar acumulado facilitará la acumulación de placa dental, por lo tanto es muy importante la remoción de todos estos excesos.
En este caso, el cemento Panavia polimeriza una vez que uno coloca la capa de protección sobre los bordes. Para este fin, esta capa de protección se utiliza con un material llamado OxyGuard. El OxyGuard se coloca por intermedio de esta jeringa sobre todos los bordes y es un alcohol polivinílico de alto peso molecular que evita la entrada de oxígeno hacia los bordes de esta resina, por lo cual comienza la polimerización. El OxyGuard se coloca en todos los bordes donde ha llegado la resina compuesta y luego de esperar el tiempo apropiado de polimerización, este es removido lavando directamente con spray de agua de la jeringa triple. La capa de más espesor puede ser eliminada primero con torundas de algodón, debido a que al ser un alcohol polivinílico de alto peso molecular tiene una densidad bastante grande. Entonces aprovechamos para realizar la primera remoción con una torunda de algodón grande. Luego entonces retiramos el aislamiento del campo operatorio. Para este fin es conveniente cortar la goma en la zona del tramo para evitar presiones exageradas. Una vez retirado el aislamiento del campo, se termina de limpiar todos los excesos de material. Se elimina el exceso de OxyGuard con spray y comenzamos el pulido con gomas siliconadas y fresas de 12 filos o múltiples filos o piedras diamantes de grano fino para eliminar todos los pequeños excesos o rugosidades que pudieran haber quedado y que, como lógicamente, facilitará la acumulación de placa, que en definitiva es nuestro mayor enemigo. Chequeamos los contactos del metal y los espacios de las troneras por proximal, que deben ser en lo posible amplios para facilitar la limpieza en el área proximal por parte del paciente. Por supuesto, nos aseguramos que la adaptación de la estructura metálica es la correcta y que ha sido la que hemos planeado con anticipación. Un nuevo control de oclusión es aconsejable para poder observar si en algún área puede haber alguna interferencia. Por ejemplo, en las zonas de los apoyos o en las zonas de las rieleras extensas que se extienden sobre la cara oclusal. Finalmente, entonces, realizamos el chequeo final de la oclusión, ya que esto es uno de los elementos muy importantes para evitar el fracaso por puentes mal ocluidos o mal estabilizados. Una vez realizado esto, ya podemos hablar de los controles posoperatorios. Los controles posoperatorios deben ser complementados con una minuciosa explicación sobre las técnicas de higiene, sobre el uso de los suplementos fluorados, como así también sobre el asesoramiento sobre dieta. La prótesis de tipo adhesiva Maryland es un camino, es una forma de poder ayudar a la odontología a ser menos destructiva, como en este caso donde se conservan los dientes pilares casi sanos y donde, al ser una técnica reversible, en caso de que sufra un despegamiento, el puente se puede volver a regrabar y repegar. La técnica de puentes adhesivos es una alternativa y un camino que creemos que contribuye cada vez más a solucionar muchos casos y muchos problemas de pérdida o falta de piezas dentarias con dientes pilares sanos.